Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Propiedad Intelectual. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Fátima Toche Vega, que nos va a exponer el tema de protección de datos personales. La doctora Fátima Toche es abogada especializada en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías con una sólida formación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, se especializa en protección de datos personales, cibercrimen, comercio electrónico y ha llevado el curso, el doctorado en Derecho en USIL, Master of Business Administration por la UPC, Máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial España. Se desempeña como docente de Derecho Informático, Derecho Digital, Cibercrimen, Derecho y TIC, Protección de Datos Personales y Aspectos Legales de la Publicidad y Marketing en diversas universidades como es la U de Lima, UPC de San, UP y la UTP. Estimada doctora Fátima Toche, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de propiedad intelectual. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias por la invitación. Ya he tenido el agrado de poder colaborar con Bill Lawyer en otros diplomados y encantada de compartir con ustedes este tema que a mí particularmente me interesa tanto como el derecho a la protección de datos personales. Solo una pregunta antes de iniciar, por favor. Las preguntas las manejamos como al final o podemos hacer pausas para que los participantes hagan preguntas. Como usted mejor lo desee, doctora, como se Ya, sienta más cómoda. perfecto. Ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Listo. Eh, lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, como se les mencionó, es el derecho a la protección de datos personales. Em, Vamos a tratar de, en este tiempo corto que tenemos para un tema tan amplio, hacer un vistazo de los principales aspectos o los aspectos más importantes vinculados a la regulación sobre datos personales en nuestro país, ¿ya? Y voy a ir dando algunas pausas para que me puedan hacer las preguntas que pudieran tener, las pueden ir también poniendo en el chat que yo estoy atenta a los mensajes y voy a tratar de dar algunos espacios para sus participaciones cada que vayamos cerrando un tema, ¿ok? Entonces, ¿qué nos corresponde conversar es qué normas protegen la información personal en el Perú? Porque en nuestro país, como está concebido el derecho a la protección de datos personales, está concebido como una variante, por decirlo de alguna manera, del derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, dentro del derecho a la intimidad o privacidad en el mundo anglosajón, eh, hay distintas, digamos, manifestaciones de esta privacidad o intimidad. Una es la privacidad de la información personal, así como está del cuerpo, del territorio, domicilio y de las comunicaciones. Nosotros nos vamos a centrar en la información personal. El primer cuerpo, digamos, normativo, la primera norma que regula o protege la información personal es la Constitución. Ya, vamos a ver de qué manera, pero la Constitución ya, sin decirlo explícitamente, resguarda el derecho a la protección de datos personales. Un desarrollo de este derecho constitucional está en la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 29733. Esta ley tiene un reglamento que es el Decreto Supremo 003-2013 JUS, que está próximo a ser modificado, ya lo vamos a ver. Pero como ustedes saben, existen otras fuentes también del derecho que de alguna manera enriquecen el acervo normativo. Una son las directivas que emite la autoridad competente en nuestro país en materia de protección de datos personales,
que es la Autoridad de Protección de Datos Personales. La Autoridad de Protección de Datos Personales está adscrita al Ministerio de Justicia, ¿no? Y es un ente de carácter administrativo que, además de ser ente rector, puede hacer fiscalizaciones de oficio de la norma, eh, también dirime procedimientos trilaterales, ¿no? Ante el incumplimiento de algún derecho, ¿no? De los ciudadanos al amparo de esta norma. ¿Ok? Entonces, esta entidad emite directivas que establecen aspectos interpretativos de la norma, ¿no? Por ejemplo, existe una directiva sobre medidas de seguridad, eh, establece la parte técnica del resguardo de los datos personales. Existe otra directiva sobre videovigilancia que determina las obligaciones vinculadas al uso de cámaras de videovigilancia. ¿Ok? También la autoridad tiene la posibilidad de emitir opiniones consultivas, es decir, cualquier ciudadano o empresa puede enviar una comunicación, se paga una tasa, ¿no? Obviamente se paga una tasa, es un formato que se envía, y se hacen consultas sobre cómo debe interpretarse cierto artículo de la ley o el reglamento en función a una situación, ¿no? Concreta, pero sin mencionar, digamos, una empresa necesariamente o un caso concreto. Pero sí se pueden plantear situaciones particulares y cómo se deben interpretar a la luz de la ley y del reglamento. ¿Okay? Esas son las opiniones consultivas que emite la autoridad, que ya hay muchísimas opiniones consultivas emitidas, ¿no? Eh, que han enriquecido, ¿no? La comprensión de este derecho. Y además, al ser una entidad que tiene potestad sancionadora, y hay procedimientos administrativos sancionadores que están a su cargo, en estos procedimientos administrativos también podemos sacar criterios jurisprudenciales que nos van a ayudar a conocer, digamos, el criterio de la autoridad y cómo interpreta el alcance de los derechos establecidos en esta norma. ¿Ok? Entonces, estas son las normas que protegen la información personal en el Perú. Entonces, sí hay normativa que proteja, ¿no? Este aspecto de nuestra vida privada, ¿no? La intimidad o la privacidad de nuestra información personal. También quiero mostrarles una línea de tiempo respecto a la protección de datos personales en el Perú, ¿no? Todo inicia con la Constitución Política de 1993, ¿no? Que es donde por primera vez se incorpora el derecho a la protección de datos personales. Obviamente verán que no es de manera eh, literal, pero el resguardo a este derecho. Miren el tiempo pasado entre 1993 y 2011, en el cual no existía una ley especial sobre protección de datos personales. Estaba establecido en la Constitución, pero no existía una ley de desarrollo. Ahora, no es que estuviéramos en desprotección total en este lapso de tiempo. Existe hasta hoy, y existía en ese momento, un recurso constitucional que es el habeas data, que de alguna manera permite proteger ese derecho, ¿no? A la autodeterminación informativa, a nuestra potestad de determinar quién y para qué va a utilizar nuestros datos personales. A pesar de que la ley se promulgó, el habeas data como recurso constitucional sigue pudiendo utilizarse y no es necesario agotar la vía administrativa.
se puede recurrir a la Habeas Data de manera directa. Ok. Eh, en el 2013 se publica el reglamento, ¿no? De la ley, el reglamento. Miren, ¿no? 2 años después. Y además, este reglamento también incorporaba una especie de waiver, ¿no? De plazo de implementación de la norma que le decía a las empresas que tenían 2 años, como ustedes pueden ver, 2 años para implementar todo, adecuar todos sus procesos a lo establecido en la ley y el reglamento. Es así que recién en mayo del 2015, digamos que está en vigencia plena, por decirlo de alguna manera, porque a partir de mayo del 2015 es que la autoridad empieza a fiscalizar la norma. Mientras tanto, lo que hacía era una labor más educativa, preventiva, pero recién en mayo del 2015 empiezan a fiscalizar el cumplimiento de la norma, dándole, como les digo a las empresas, 2 años para poder adecuarse. En el interín se publica la Directiva de Medidas de Seguridad que les comentaba, ¿no? Que establece, si bien no es una norma vinculante, es una norma que establece criterios respecto a cómo las empresas deben resguardar de manera técnica los datos personales que almacenan. ¿Ok? Listo. Luego del 2015 hubo una modificación de la ley en el 2017. Un tema más que todo organizacional. Pocas modificaciones de fondo, pero existió una modificación en el 2017 y en el 2020 se emitió la directiva de videovigilancia que les mencioné, ¿ya? La directiva de videovigilancia. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la eh, línea de tiempo de la protección de datos en nuestro país y lo que les adelantaba era que existe ya un proyecto de modificación del reglamento bastante ya avanzado, al punto que se nos ha informado que esta modificación del reglamento es una modificación bastante, digamos, amplia, integral prácticamente, podría estar dándose en el transcurso del próximo mes, de este o el próximo mes. ¿Okay? Principalmente lo que hace esta modificatoria del reglamento es tomar todos esos criterios interpretativos de las opiniones consultivas, de directivas y de criterios jurisprudenciales y volcarlos a el reglamento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que solo se puede sancionar y multar a una empresa o persona natural si eso está señalado taxativamente en una norma como una infracción, ¿no? Y ya a mi consideración la autoridad estaba yendo mucho más allá de lo señalado en la ley y del reglamento a través de sus interpretaciones. Entonces lo que están haciendo es eso. Ahora, como les decía, viendo de dónde nace en nuestra Constitución este derecho, ¿ya? Su sustento constitucional está en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. ¿Ya? Como ven, en ninguna parte de este artículo ni en la Constitución en general se menciona literalmente derecho a la protección de datos personales. Y eso es algo que muchos consideran, como lo considero yo también, que debería ser objeto de una modificación en la Constitución. Como en otras constituciones de América Latina, sí está consignado textualmente el derecho a la protección de datos personales en las constituciones y además los derechos que el ciudadano tiene o puede invocar al amparo de la protección de sus datos personales.
Pero bueno, lo que dice este artículo es que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Como ven, no se entiende este derecho sin el derecho a la intimidad, porque parte de nuestra intimidad también tiene que ver con nuestra información. ¿Ok? Entonces, sí, podemos pensar que este artículo no tiene suficiente cuerpo como para sostener toda la normativa de protección de datos personales, que no le da entidad propia a este derecho. Sí, sí, puedo coincidir con esa perspectiva, pero a partir de los desarrollos jurisprudenciales, especialmente el Tribunal Constitucional, sobre este derecho, es que se ha ido construyendo y forjando en nuestro país lo que ahora conocemos como derecho a la protección de datos personales. ¿Ya? Solo una aclaración. Servicios informáticos, así como está señalado en este artículo, debemos entenderlo no como un sistema informático, sino como cualquier servicio que gestione información, ya sea de manera computarizada o no. Es decir, siempre que alguien, persona jurídica o persona natural, gestione información de manera medianamente organizada, sin importar si es de manera computarizada o no, no deben suministrar información que afecte en la intimidad personal y familiar. ¿Ok? Ese es el alcance eh, de este derecho en nuestra Constitución. ¿Ok? Ahora sí, vamos a el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es un dato personal? Y ahí sí voy a pedirles un poco su participación, ya sea por el chat o si alguno quiere levantar la mano, para que me diga muy a su criterio, muy en sus propias palabras, para ustedes, ¿qué es un dato personal? Ya les dije, me pueden decir por el chat o levantar la mano y decirlo por el micrófono. Carlos, adelante. Yo por conocimiento tengo que los datos personales hoy en día se plasman mayormente en lo que está la ficha RENIEC, donde figura su nombre, su DNI, su dirección, su rúbrica o firma, ¿no? Y uno que otro dato más adicional. Después de eso Gracias. no se conoce como algo extemporáneo distinto. Y eso es lo que incluso Ya, la RENIEC emite como documentación cuando uno solicita información de terceros, ya. según la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Gracias, Carlos. Pero te comento que lo que tú has dicho son muy buenos ejemplos de datos personales. Es decir, ciertamente lo que sale en nuestra ficha RENIEC, en nuestro documento personal de identidad, son Hay datos tantos chiquitos personales. así a 10 soles, ¿eh? Pero estás con el micro encendido, Carlos. Pero no son los únicos datos personales. ¿Ya? Aquí vemos que Gonzalo nos dice todo dato que haga identificable una persona, así es. Un dato que contenga información sensible, puede ser, sí, información que permite identificar a las personas naturales. Muy bien lo que han dicho. Quiero que quede claro que la ley ni el reglamento tienen un listado de qué es, o sea, un listado de qué debe considerarse dato personal. O sea, no hay una lista que te diga nombre, apellido, DNI. No. Lo que contiene la norma es una definición genérica, que es dato personal, es toda información que nos identifica o nos hace identificables a través de medios razonables. Es decir, que nos identifica de manera directa o indirecta, ¿ok? Pero eso hace que al no tener este listado de datos personales,
tengamos que hacer un análisis, un razonamiento para determinar en cada caso si estamos o no frente a un dato personal. Por ejemplo, todo lo que dijo Carlos, nombre, apellido, DNI, la firma, lo que está en nuestra ficha RENIEC, obviamente esos son datos personales y seguro sobre eso no va a haber mayor cuestionamiento. Pero imagínense que yo salgo a comprar un pollo a la brasa a la calle. Entonces estoy cruzando la pista, viene un carro y hace algo que yo detesto, ¿no? Que en vez de frenar para que uno pase, acelera para que corras y cruces más rápido. Entonces yo cruzo e indignada volteo y veo el número de placa del vehículo. Les preguntaría si, teniendo en cuenta esta definición, el número de placa vehicular es un dato personal o no. ¿Qué opinan? Gonzalo, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo diría que sí es un dato personal debido a que estaría identificándose la placa del auto y con ello se podría identificar al propietario de ese auto. ¿Ok? ¿Cómo lo podríamos identificar? A partir de la placa. Podríamos hacer una consulta, entiendo, en SUNARP, tal vez. Exacto, en SUNARP o en el SAT. O en el SAT, que ahí incluso te sale si la persona tiene infracciones. Entonces, ahí vemos cómo tenemos el número de placa que per se no me dice nada, per se no me dice nada el número de placa, pero tenemos un medio razonable, que es una plataforma como SUNARP o como SAT, a través de la cual me permite llegar desde el número de placa a la identidad de una persona. Ojo, tal vez no voy a identificar a la persona que a mí me interesa, que es quien estaba manejando en ese momento. Pero para que sea considerado dato personal, no es necesario que me permita identificar a quien yo quiero, sino que me permite identificar a alguna persona. ¿Ok? Jesús, dime. Doctora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Justamente ahorita lo que acaba de decir, no entendí muy bien. O sea, en el ejemplo que pusieron, ¿ya? sí. Si al momento de hacer la búsqueda en Sunar, ¿ya? Eh, sale, no sé, eh, un nombre X. O sea, el tema es de que yo podría accionar en contra de esa persona que es el propietario del vehículo, pero que el que no era el que manejaba. No estoy afirmando eso. Lo que yo estoy diciendo es que para que el número de placa sea considerado un dato personal, basta con que me lleve a identificar a alguna persona, sin importar quién sea, sin importar si es la que yo realmente estoy buscando o es otra persona. Eso es lo que estoy diciendo. Ya el tema de responsabilidad ante una infracción de tránsito, un choque, un atropello, ese es otro tema. Pero aquí, si yo tengo un dato y tengo un medio razonable con la ayuda del cual puedo llegar a la identificación de una persona, estamos frente a un dato personal. Ok, Y vamos con doctora, otro muchas ejemplo. gracias. Sí, no hay por qué. Vamos con otro ejemplo para entenderlo. El número IP de un dispositivo móvil, de una laptop, el número IP de un dispositivo móvil, ¿es un dato personal? Jesús, dime. Yo creo que sí. Yo creo ¿Por que sí. qué? Pues, o sea, entiendo de que en el tema de computación tú puedes rastrear un número IP, una dirección IP, y te da o sea, con la dirección IP puedes obtener la información personal del propietario del dispositivo, ¿no? Ok, Jesús, gracias. Carlos, Doctora, una pregunta. Siendo así, eh, hay que tener en cuenta que
hay gente que en nuestro país no es honesta ni siquiera con sus datos. Partamos desde ahí. Y cuando queremos ¿Ya? localizarla, porque mayormente el peruano está acostumbrado a hacer fraude en todo el sentido de la palabra y a estafar, Ujú, porque esa es la verdad. sí. Entonces, ¿cómo haríamos si se protegieran ciertos datos, como usted especifica? ¿Cómo haríamos para poder localizar a esas personas y puedan pagar lo que adeudan o la estafa que han realizado? Porque hay que tener en cuenta que el peruano es muy pícaro para poder agarrar y limpiarse las manos después de los desastres o perjuicios que han hecho. Entonces, si se le ponen parámetros a ese derecho, prácticamente se estaría vulnerando en su totalidad el derecho de terceros, creo yo, ¿no? Eh, en realidad no, Carlos, porque el que tú reconozcas un derecho no quiere decir que ese derecho sea absoluto. O sea, hay muchísimas excepciones y una de las excepciones a esta norma es que la policía, el Ministerio Público, para hacer cualquier tipo de investigación, no tiene por qué cumplir con los parámetros de la Ley de Protección de Datos Personales. Y hay varias excepciones establecidas en leyes, ¿no? Especiales y demás que permiten que se usen ciertos datos personales. Esta norma no impide que terceros usen tus datos personales al 100%. Sería imposible, porque los datos personales se requieren para toda interacción humana. Ahora, lo que establece son ciertos parámetros, más no impide investigaciones policiales, fiscales ni demás. Si no, no existirían, por ejemplo, centrales de riesgo. ¿Cómo así yo puedo saber cuánto debes tú, Carlos? ¿Cuánto debe Jesús Gonzalo? Lo puedo saber en un 2x3, a pesar de la existencia de la ley. Entonces, que reconozcas un derecho no quiere decir que te impida completamente usarlo. Y volviendo a lo que decía Jesús sobre el número IP, efectivamente, ¿no? El número IP en principio te puede ayudar a ubicar dónde está localizado un dispositivo. Y a partir de ahí uno podría identificar a alguna persona. Muchas veces no vamos a poder, sino pues todos los cibercrímenes podrían rápidamente encontrarse al culpable. Muchas veces no vamos a poder, pero muchas otras sí. Sobre todo en una empresa, si a ti te dan un dispositivo, o hasta en una universidad, si a ti te dan un dispositivo, ese dispositivo más su IP va a estar vinculado a algún otro dato personal, que va a ser del trabajador, del alumno, qué sé yo. Entonces, sí te va a permitir en muchísimos casos identificar a una persona a través del IP. Entonces, otra conclusión es que para que sea considerado dato personal no es necesario que en el 100% de los casos te permita identificar a alguien, sino que tenga la potencialidad de hacer a alguien identificable o identificarlo de manera directa. ¿Ok? Un último ejemplo para saber si le saqué a Leonardo, adelante. Pero buenas tardes, una consulta. Sí. En estos ejemplos entiendo que los medios razonables son aquellos de acceso de dominio público, como lo de SAT, SUNAR. ¿Se reducen estos medios razonables a estos ejemplos? Por ejemplo, No, ficha RUC, entre otros, ¿o cuál otro ejemplo podría no. ser un medio razonable? Claro, muy buena pregunta, Leonardo. Medio razonable no está definido propiamente, pero es cualquier medio, digamos, lícito, o sea, no puedo decir que un medio razonable es hackeo a la persona para acceder a su información. No, tiene que ser un medio lícito, un medio factible, es decir, por ejemplo, no va a ser un medio razonable que yo llevo tu foto a un vidente y le pida que te identifique, ¿no? Entonces tiene que haber un medio existente, un medio lícito y que alguna persona, no necesariamente de manera gratuita o pagando, porque las centrales de riesgo tienes que pagar, hasta por una ficha RENIEC tienes que pagar, y es un medio razonable. Entonces, básicamente que sea un medio existente, un medio viable y un medio lícito, que te permita llegar de un dato a la identidad de una persona. Básicamente es eso.
¿Ok? Bien, claro. Listo. Entonces creo que ya quedó más o menos claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dice, para emitir una factura se piden datos, entonces la empresa debe solicitar autorización al cliente para el uso de sus datos. No, porque ahí hay un caso de excepción. Lo vamos a mirar a continuación, no te preocupes. Otro tema que les quería mencionar es que existe otra categoría de datos, que son los datos sensibles. Pero ojo, ahorita te doy el pase, Ronnie. Ojo, eh, los datos sensibles son un tipo de dato personal. Entonces, todos los datos sensibles son datos personales, pero no todos los datos personales son datos sensibles. Los datos sensibles están vinculados a la esfera más íntima de la persona, ¿no? Y el conocimiento de este tipo de información puede exponer al ciudadano a graves vulneraciones de derechos, es decir, tiene que ver con el núcleo duro del derecho a la intimidad. ¿Ok? Y obviamente van a requerir resguardos especiales. Ahora, con los datos sensibles no tenemos mayor inconveniente porque sí están listados en la norma. Los datos sensibles sí están listados en la norma. Tienen que ver con ingresos económicos, datos biométricos, datos de salud, orientación sexual, identidad de género también, afiliación política o sindical, creencia religiosa. Entonces, eso sí está taxativamente señalado en la norma. ¿Alguien quería preguntar, perdón, levantó la mano? Antes de Jesús, me parece que alguien, Sí, Ronnie, y doctora. luego Jesús. Sí, muy buenas Sí, tardes. dime. Mi nombre es Ronnie Salas, yo soy de Venezuela. Ujú. Mi pregunta es acerca de los números de serial de cualquier objeto. Entonces también serían unos datos personales. Depende, Ronnie, si ese número de serial en alguna base de datos está vinculado a la identidad del dueño del equipo o del usuario del equipo, en ese caso es dato personal. Pero si no está vinculado a nadie, no. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, de que llevan a la identificación de una persona. Entonces, cuando estamos hablando de una persona, también cabría la posibilidad de que sea una persona jurídica. No, solo personas naturales. El derecho a la protección de datos personales únicamente protege a las personas naturales, a los ciudadanos, no a las empresas. No a las empresas. ¿Ya? Entonces, el número de serie de un dispositivo puede ser un dato personal en la medida que en alguna base de datos esté cruzado, vinculado a una persona en particular. ¿Ok? Jesús. Sí, doctora. Lo que estaba viendo en la diapositiva era de que los datos de salud era dato sensible. Sí. Justamente me hizo recordar a un caso que tuve en mi trabajo. Yo trabajaba en una entidad del Estado del Ministerio de Salud y Ujú. habían pedido los datos de salud de un trabajador por un tema de un procedimiento administrativo que se le estaba siguiendo. Entonces nosotros denegamos la solicitud el requerimiento de la información de salud, ¿no? Ujú. Y por poco y nos quejan, pero dijimos no, que era un dato sensible y citamos la norma. Claro. No, Sí, miento, totalmente de era acuerdo. un tema de acceso a la información. Ah, no, 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 claro, ya. Es Miento, bien miento, complejo, ¿ah? disculpe. La ley de acceso a la información pública y la ley de protección de datos personales siempre están en conflicto, pero debemos evitar exponer innecesariamente datos para, para atender los solicitudes de acceso a la información pública y más aún datos sensibles. Entonces, en las medidas que eh, encontremos una excepción o algún aspecto para evitar exponer esa información, mejor. Ya, es bien complejo ese tema. Entonces, ya teniendo esta primera aproximación conceptual, vemos que hacemos un repaso, ¿no? Los datos personales pueden ser información numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, de cualquier otro tipo, relativos a las personas naturales que
las identifique o los haga identificables a través de medios razonablemente utilizados. Entonces vemos que las fotografías y la captura en video, así como la voz, son datos personales también. ¿Ok? La categoría o la definición de banco de datos personales es todo aquel conjunto organizado de datos que puedan ser automatizados o no automatizados. No importa el soporte en el que estén, físico, magnético, digital, óptico, es decir, puede ser una hoja de papel, pero en la medida que sea un conjunto medianamente organizado de datos, ya estamos frente a un banco de datos personales. Por ejemplo, el listado de los inscritos en este curso, ¿no? Y los datos sensibles, como les decía, son datos biométricos, origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas, filiación sindical, características físicas, morales, emocionales, información relativa a la salud o a la vida sexual, ¿no? Y el titular del dato, como decía previamente, únicamente son personas naturales. Las empresas no, y la gran parte de la información sobre las empresas está en registros públicos, no es considerado un dato personal. Entonces, ahora vamos a lo más importante para mí, que son los principios rectores de nuestra ley de protección de datos personales, que son los que están aquí. Nosotros nos vamos a centrar en este de aquí, el consentimiento, y también de alguna manera vamos a topar la finalidad, que son, yo considero, los más importantes de estos principios, que nos van a permitir comprender cabalmente la norma. Entonces, ¿qué implica el principio de consentimiento? Implica que por regla general, únicamente podemos usar los datos personales de alguna persona si nos ha dado su consentimiento para ello. ¿Ya? Entonces, solo se pueden utilizar los datos personales de alguien si nos ha dado su consentimiento para ello. Pero para efectos de la Ley de Protección de Datos Personales, el consentimiento no es un consentimiento simple, ¿ya? Es decir, no basta con que tú te encuentres con la persona en un pasillo y le digas, oye, ¿puedo usar tu foto y tu nombre para una campaña que estoy haciendo publicitaria? Y tú le digas, sí, bacán. Eso no cumple con la formalidad del consentimiento que establece la norma. Incluso, ¿ya? Incluso imagínense que Jesús tiene una empresa, ¿ya? Y envía publicidad a potenciales clientes. Y a mí me interesa el producto que vende Jesús en su empresa. Y yo voluntariamente le escribo a Jesús o al inbox de su empresa en alguna red social y le digo, por favor, mándame publicidad, información sobre tus productos. Acá está mi correo electrónico. Ni siquiera eso cumple con el estándar de cómo debe ser el consentimiento en nuestra norma. Nuestra norma exige que el consentimiento sea libre, previo, expreso e inequívoco e informado. Es decir, que no exista ninguna forma de coacción o coerción, bueno, una forma de coacción o coerción que te lleve a dar el consentimiento. ¿Ya? Entonces, no puedo decirte, si no me das tu dato personal, orientación sexual, te despido. O si no me das tu dato relativo a la salud mental, no te doy el ascenso que te tienes merecido, o te desapruebo. E incluso ahora se considera que atenta contra el consentimiento libre, ¿qué cosa? Cuando, por ejemplo, en muchos sitios web te atan el consentimiento que das para el uso de tus datos, por ejemplo, para que te vendan un producto, lo atan con el consentimiento para el envío de publicidad.
¿Por qué? Porque el envío de publicidad no es indispensable para que te brinden el servicio. Y si lo atan, están coaccionando tu libertad. Ese es el criterio de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Mire, aquí hay una buena pregunta. Carlos dice, en el ejemplo puede ser que el correo electrónico sea de un trabajador, pero son el dominio de la empresa. En ese caso, el correo electrónico sí sería un dato personal, a pesar de ser formalmente de la empresa. Depende, Carlos. Si tú eres el titular de ese correo electrónico, es decir, tu correo es carlosgustavo, no sé, en pepito.com, obvio te hace identificable y va a ser un dato personal. Tal vez no sea dato personal si es un correo electrónico genérico, como atención al cliente @pepito.com. Ahí no. Pero si es un correo personalizado, es decir, que tiene atribuido un usuario en particular, si es un dato personal. A eso vamos, Carlos. Entonces tiene que ser libre. El consentimiento también tiene que ser previo, es decir, antes de acceder a tus datos y usarlos, te deben pedir el consentimiento. No puede ser que te hagan llenar un formulario y luego te llegue un correo electrónico donde te diga muchas gracias, por si acaso nos diste el consentimiento para A, B, C, D, E, F, G. No. El consentimiento debe ser previo a acceder a tus datos personales y empezar a tratarlos y a gestionarlos. Y justo lo que preguntaba Carla, el consentimiento debe ser expreso e inequívoco. ¿Qué quiere decir eso? Que debo tener forma de demostrar que una persona en determinado momento del tiempo me dio su consentimiento, ¿ya? Lo cual no implica que tenga que ser por escrito, sino que tengamos forma de demostrar de manera fehaciente que se nos otorgó ese consentimiento, lo cual se puede hacer a través de un formulario web donde pones en un checkbox que dice acepto la política de privacidad. Puede ser en un documento firmado, sí. Puede ser en una llamada grabada, también. Puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Y el único requisito especial es que para el caso de datos sensibles, señala la norma que el consentimiento tiene que ser realizado por firma manuscrita o digital. Pero para el consentimiento de datos personales existen muchísimas formas donde se puede expresar ese consentimiento y no necesariamente tiene que ser por escrito. ¿Okay? Y la otra característica del consentimiento es que debe ser informado. ¿Qué quiere decir? Que entre muchas otras cosas, yo tengo que contarle a la persona de la cual quiero sus datos personales para qué finalidades los voy a utilizar. Y hay que tratar de ser lo más concretos ahí. ¿Para qué finalidades voy a utilizar sus datos personales? ¿Ya? Pero hay muchísimas más cosas que se deben informar. Y eso lo pueden encontrar ustedes en la Guía sobre el Deber de Informar, que es un documento elaborado por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Se llama Guía sobre el Deber de Informar. Y eso último está vinculado justamente está vinculado a el principio de finalidad, que yo tengo que informar sobre para qué fines voy a usar sus datos, con qué propósito los voy a usar. Carla, haz una pregunta, sí. Abre tu micrófono, no hay problema. Hola, Fátima, hola con todos. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pregunta porque a mí me pasa que trabajo mucho con el tema de datos personales, sobre todo con imagen, y por eso preguntaba lo anterior. En el caso de influencers y artistas, quería saber si es que no hay un documento o una forma de probar que ellos han dado, digamos, en la aceptación o la autorización de uso de imagen, pero sin embargo cuelgan en sus redes el video o la acción que uno ha coordinado con ellos. ¿Eso se puede considerar como ya un consentimiento? No, no,
No. El consentimiento No, no ¿verdad? puede ser tácito, no, tiene que ser expreso, Ok, como veías aquí, tiene que ser expreso e inequívoco perfecto. todavía. Es decir, Ya, se tiene que haber expresado una voluntad, ¿no? De manera inequívoca ya, de dar el consentimiento. Que, como le digo, puede ser, y es lo perfecto. más usado, que sea la firma de un documento escrito, pero también hay formularios virtuales donde esto se puede hacer. Pero no se puede asumir un consentimiento que no ha sido manifestado expresamente. Gracias. No hay por qué. Entonces, siempre debe estar clarísima la finalidad para la cual estamos dando el consentimiento, ¿ya? La proporcionalidad quiere decir que las formas de tratamiento, es decir, para lo que yo voy a usar tus datos personales, tiene que estar ajustado eh, a ciertos parámetros de mis finalidades, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy, imagínense, levantando información de los alumnos que van a estar o participantes en este curso, ¿es proporcional que yo les pida su dato vinculado a la orientación sexual? Ciertamente no sería proporcional, porque para dar un curso de propiedad intelectual y protección de datos personales, ¿qué diablos necesito de la orientación sexual? No es proporcional. Asimismo, si yo te digo en mi política de privacidad que para un webinar de un día que voy a dar sobre datos personales, yo voy a mantener almacenada tu información personal por 50 años, eso tampoco es proporcional. Por lo tanto, no está cumpliendo con este principio. ¿Ok? ¿Qué entendemos por tratamiento de datos personales? Que es otra denominación que van a encontrar en la ley, en el reglamento, por todos lados. Es prácticamente cualquier cosa que hacemos con los datos personales, desde su obtención, transmisión a terceros, impresión, almacenamiento, transmisión al interior de la organización, bloqueo, consulta, modificación o eliminación. Y hay que tener en cuenta que en el caso de una empresa, sobre todo cada trabajador es un agente de la empresa y tiene que ser consciente de la necesidad de resguardar los datos personales que maneja, ¿no? De sus clientes, de los trabajadores, de proveedores. Y cada punto de tratamiento va a requerir medidas legales, técnicas y organizativas para resguardar la información, los datos personales. ¿Cuál es el principal aspecto del deber de seguridad que también está plasmado en los principios aquí? Seguridad. ¿Cuál es el principal aspecto aquí? Es que si yo empresa, capto datos personales de ciudadanos, debo implementar todas las medidas de seguridad necesarias para que esos datos se utilicen únicamente para la finalidad que yo informé al momento de hacer la captación del dato. Es decir, que esos datos no terminen utilizándose para fines distintos. Incluso que sean resguardados frente a potenciales ciberataques, ¿no? Que terminan en que los datos terminen comercializándose lamentablemente, ya ustedes saben, en distintas situaciones. Entonces, les decía, cada punto de tratamiento tiene obligaciones clarísimas. La obtención, ya hemos visto que va a tener que ver con todo el deber del consentimiento. Pero, por ejemplo, la impresión, que uno dice, bueno, la impresión, ¿qué importancia va a tener eso para los datos personales? ¿Qué pasa si en el área de recursos humanos de una empresa, la asistenta del área o el asistente del área manda imprimir una copia de la planilla, pero se equivocó y manda imprimir 2 copias en vez de una? Ella, como no se dio cuenta, retira el primer juego que salió de la impresora y se va a su sitio y no se da cuenta que sobre la parrilla de la impresora quedado una copia de la planilla. Y ustedes saben que en las empresas normalmente una fotocopiadora es compartida por todo un piso a veces. ¿Qué problemas podrían ver ustedes ahí? ¿Qué contingencias ven ahí?
se queda ahí a vista y paciencia de todos una copia de la planilla de la empresa. Sueldos, los nombres de los trabajadores, puestos. Claro, ahí hay una brecha de datos personales que puede traer muchísimas consecuencias. Desde que un trabajador denuncia a la empresa frente a la Autoridad de Protección de Datos, que se den cuenta que trabajadores que tienen el mismo puesto ganan distinto, consecuencias laborales y demás. Esa contingencia que se puede dar en este punto de tratamiento que es la impresión. O sea, quienes nos dedicamos a ver temas de datos personales tenemos que pensar en esas cosas. ¿Qué hacemos para evitar que esto pase? ¿Qué tipo de medidas vamos a sugerir que se implementen? Por ejemplo, que las áreas que tienen que imprimir datos sensibles no compartan fotocopiadora. Segundo, tener un sistema que te permita saber quién mandó a imprimir qué. Tercero, acuerdos de confidencialidad con los trabajadores. Cuarto, tener un triturador de papel al lado de las impresoras. Ya en España, por ejemplo, han habido sanciones a empresas porque rompieron y botaron papeles con datos personales solo a la mitad. Y se notaba todos los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son medidas técnicas, legales y organizativas. Ahora vamos a ver los derechos ARCO, que son los derechos que los ciudadanos tenemos al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales. Adriana, adelante. Hola Fátima, ¿cómo estás? No sé si me escuchas, ¿me confirmas por qué? Te escucho bajito, no sé si puedes hablar un poco más alto. Sí, ¿ahí me escuchas? Sí, mejor, mejor. Ya. Mira, me quedó una duda respecto a los temas que hemos visto hasta ahora, que es procesamiento y también datos sensibles. En algunos modelos de visión por computadora, por ejemplo, se han utilizado como imágenes de personas, reconocen ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, para identificar, no sé, distracciones, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de los conductores. Entonces, en estos modelos, básicamente, son capaces de detectar cosas muy puntuales. Pueden ser ojos, boca, manos. Pero mi pregunta es si en este caso se están tratando datos personales y, bueno, sobre todo sensibles, ¿no? Porque hasta cierto punto podrían ser como datos biométricos, pero finalmente no tienen una conexión con la identificación de la persona. ¿Podemos considerarlos como Mira, tratamiento de muy datos buena sensibles? pregunta. La imagen personal, la imagen es un dato personal, no es un dato sensible. ¿Ya? Pero la biometría es otra cosa. Lo que hace la biometría es a través de o tu rostro, el iris de tu ojo, la huella digital, saca patrones biométricos, patrones matemáticos, que te permiten, entre otras cosas, identificar a la persona. Pero en el caso que tú me dices, esta imagen que tiene que ver con ver que por ejemplo, un chofer no se duerma, a mí sí me parece un dato personal porque tú sabes qué chofer estuvo utilizando el vehículo, a qué hora, y que ese vehículo tiene este software para detectar su imagen. Entonces, es un dato personal y yo creo que o sea, no es que no lo puedas hacer, solo que debe haber un consentimiento del trabajador Ok, para pero ese tipo de tratamiento de datos. sí, 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 claro. Pero esta situación solo se da siempre y cuando pues hay una forma, ya haya medios razonables para identificar a la persona, Sí, al conductor, ¿no? En caso no haya ningún exacto. vínculo, pues en ese caso no se tendría que solicitar el consentimiento, ¿correcto? Pero si O lo que también, tú estás queriendo es saber si un conductor se queda dormido, sí va a haber un vínculo, claro, porque sí vas a saber quién estuvo manejando ese carro, mientras este software estaba haciendo estas capturas. ok, de acuerdo, gracias. Claro, listo. Entonces, ahora sí vamos a los derechos ARCO, ¿no? Se le llaman derechos ARCO porque son las iniciales de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿En qué consiste el derecho de acceso? ¿No? Consiste en que cualquier persona puede acudir a cualquier empresa o entidad pública, ojo, sin necesidad de
justificar por qué o justificar que es cliente de esta empresa o administrado de esta entidad pública, puede acudir y preguntar a esta empresa sobre la información que esta empresa tiene sobre uno. ¿Ya? O sea, ¿qué información tiene sobre mí? La forma en que estos datos fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación, a solicitud de quién se realizó la recopilación y las transferencias de mis datos personales que se hayan hecho o se prevén realizar. Es decir, si se dan cuenta, te permite este derecho de acceso preguntar por toda la trazabilidad de tu dato. Las empresas deben estar en la capacidad de poderte responder esto. Si tienen o no datos sobre ti y toda la trazabilidad desde que lo captaron hasta que lo transfirieron a terceros de haber sido el caso. Miren lo difícil. ¿Qué creen que es lo más difícil para una empresa cuando le hacen una solicitud de acceso? ¿Qué creen que es lo más difícil determinar? Ante una solicitud de acceso, miren lo amplia que es. Miren lo amplia que es. ¿A alguien se le ocurre? Miren, de mi experiencia, lo más difícil para una empresa es poder determinar si realmente tienen o no tienen datos de la persona que ha hecho la solicitud. Porque, ojo, a ustedes les llega una solicitud de acceso en su empresa. ¿Y a quién voltean a preguntarle si tienen o no datos de esta persona? ¿A qué área? ¿A quién le pedimos? Al área de marketing. Ya, pues el área de marketing te puede decir que no tiene. Si es un trabajador, recursos humanos, te puede decir si tiene o no. Pero si por ahí, relaciones públicas, un día hizo un desayuno de trabajo, un desayuno informativo y captó data, perdiste, porque le puedes terminar respondiendo al ciudadano que no tienes nada de él, pero realmente una área sí lo había captado. Entonces, si no tienes sistemas centralizados de gestión de datos, va a ser difícil que tú puedas responder correctamente a una solicitud de acceso. ¿Y qué va a pasar si tú le respondes a un ciudadano ante su solicitud de acceso? No tenemos datos sobre usted. Y mañana más tarde, él va ante la autoridad, te pone una denuncia y lleva tu respuesta negativa y lleva los pantallazos de los correos electrónicos o WhatsApps que ha recibido de tu empresa. Estás perdido. No vas a tener argumento de defensa, porque incluso vas a tener un agravante por haberle mentido al ciudadano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el derecho de acceso? No se tiene que justificar por qué. Lo pides, puede ser porque se te ocurrió. Y nada más. ¿Ok? Luego tenemos el derecho de rectificación, ¿ya? Que es cuando en algún banco de datos se haya consignado incorrectamente tu información o estos datos resulten inexactos o falsos. Entonces, tú puedes solicitar que rectifiquen, actualicen o incluyan datos tuyos. ¿No? Por ejemplo, si ustedes para este curso se inscribieron y consignaron erróneamente su correo electrónico, hay un perjuicio ahí, porque no les van a llegar las notificaciones de las clases, los links. Y claro, seguramente si ustedes le escriben a B-Lawyer, a los organizadores, ellos, que son siempre tan amables, seguro en el acto los van a ayudar. Pero no tienen plazo ni obligación de responderle cuando le pides por favor. En cambio, si tú lo pides al amparo de tu derecho a la rectificación, existen plazos establecidos en la norma y la obligación de responder, y de ser insatisfactoria la respuesta o no haberla, se puede acudir a la Autoridad de Protección de Datos Personales. El tercer derecho arco, que es el de cancelación, es de lejos, el más utilizado, ¿no? Dentro de lo poco utilizados que son estos derechos, ¿no? Que implica que el titular de los datos personales puede solicitar la supresión o cancelación de sus datos personales
en un banco de datos cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recopilados, hubiere vencido el plazo para su tratamiento, se ha revocado su consentimiento para el tratamiento y en los demás casos en que estos están siendo tratados, no están siendo tratados conforme a ley. Es decir, imagínense, yo de repente capté como empresa, capté el consentimiento de una persona perfectamente, conforme a lo que dice la norma, de manera libre, expresa, inequívoca, informada, previa, perfecto. Pero al día siguiente que la persona me dio su consentimiento, lo puede revocar, se puede echar por atrás. Y yo voy a tener que eliminar sus datos. ¿Ya? Yo voy a tener que eliminar sus datos. Las únicas formas por las cuales yo me podría oponer a eliminar sus datos son básicamente dos. Primero, que yo con esa persona que me solicita la cancelación tenga un contrato vigente que para cumplir con las obligaciones de ese contrato yo requiero los datos personales de esa persona. Por ejemplo, yo tengo mi celular con Entel y si yo les digo, señores Entel, cancélenme de su base de datos, supriman todos mis datos personales. Entel me puede decir no, no Fátima, porque tú eres una usuaria de Entel. Tenemos un contrato vigente y en la medida que ese contrato esté vigente, yo necesito tus datos para brindarte el servicio. Para brindarte el servicio. Si quiere, cancele pues el servicio y ahí recién veremos. Pero en este momento no. Ahora, si lo que yo pedí es que me retiren de su base de datos de envío de publicidad, ahí sí no existe justificación para no eliminarlo. Porque el envío de publicidad no es indispensable para la prestación del servicio. Otro supuesto en el que me pueden rechazar mi solicitud de cancelación es si por mandato legal la empresa o la entidad pública tienen la obligación de almacenar esa información por una cantidad de tiempo. Por ejemplo, para temas laborales, me parece que se tienen que resguardar los files de los trabajadores 5 años, me parece. Para temas tributarios también se tiene que resguardar información 5 años. O, por ejemplo, entidades reguladas, ¿no? Pueden tener normativa especial que haga que tengan que mantener la información más tiempo. ¿Ok? Me preguntan aquí, Ronnie, doctora, ¿puede una tercera persona ejercer el derecho a la rectificación? A ver, en principio los derechos ARCO son derechos personales, o sea, los puedes ejercer solo el titular del dato, ¿ya? Pero en la práctica, como muchas veces se gestiona a través de formularios o a través de presentar una carta, en la práctica nada impide que lo haga un tercero, en la práctica. Salvo que la empresa haya establecido algún tipo de procedimiento de contrastación, verificación, ¿no? Habría que ver el caso en particular. ¿Alguna pregunta sobre el derecho de cancelación? No, ya. Entonces vamos con el derecho de A ver, aquí hay una pregunta. En el caso de obligaciones postcontractuales, la empresa puede invocarlas para... Sí, si hay obligaciones postcontractuales que requieren ser ejecutadas, claro, se pueden negar por eso. Si se trata, por ejemplo, del uso de correo electrónico para realizar cobro de obligaciones, claro, claro, ahí se puede, se puede, se puede. Se puede invocar que no te pueden eliminar por completo de la base de datos por esa obligación, ¿no? Derivada del contrato. Sí, totalmente de acuerdo. Listo, entonces vamos con el derecho de oposición, ¿ya? El derecho de oposición implica que toda persona tiene la posibilidad de oponerse, ahora sí por un motivo legítimo y fundado, referido a una situación personal concreta, a figurar en un banco de datos o el tratamiento de sus datos personales.
siempre que una ley no disponga lo contrario, ¿no? Esto sobre todo tiene que ver con situaciones en las que la entidad pública o privada tiene legitimidad para o tratar tus datos o tenerlos en alguna base de datos, ¿no? Que puede ser incluso pública, pero tal vez tú estás en una situación de, estás siendo víctima, por ejemplo, me imagino, de extorsión, y necesitas, por este motivo fundado, de que ese dato o esa forma de tratamiento no sea eh, pública, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el derecho de oposición parte de que el, el uso de tus datos, las formas de tratamiento que les dan, tiene una legitimación para la empresa, pero ahí sí tú requieres justificar por qué esa forma de tratamiento te genera un riesgo, por lo cual solicitas la oposición a esa forma de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, me imagino, imagínense ya, imagínense que un funcionario público está siendo víctima de extorsión y aparecen muchos datos suyos en la web de transparencia. Podría darse el caso de que un funcionario justifique por qué, en su caso concreto y particular, se deben retirar esos datos porque los está exponiendo a una situación peligrosa, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estos derechos? Las empresas y entidades públicas tienen que poner a disposición de los ciudadanos, ahorita te doy la palabra, Leonardo, un correo electrónico, dirección física o teléfono para que el ciudadano pueda ejercer estos derechos. Leonardo. Pero buenas tardes, una consulta. Me pongo en el supuesto de una persona natural que tiene o que sus datos están siendo tratados por una central de riesgo a causa de una deuda. Específicamente en dos casos, ¿no? En el caso en el que la central de riesgo lo haya ingresado de forma errónea y un segundo caso en el cual la central de riesgo lo ingresó de forma correcta, pero después esta persona natural realizó el pago. En este caso, a efectos prácticos, ¿cuál sería la mejor estrategia? Me parecería que la rectificación o en la práctica, ¿cuál es lo que más se utiliza? Mira, definitivamente, Leonardo, la rectificación. Es más, yo lo he utilizado, o sea, no para mí, ojo, felizmente no tengo problemas, pero para clientes, ¿no? Porque si uno le pide por favorcito a la central de riesgo, ay, mira, yo ya pagué, elimíname, porfa, ¿no? Bien difícil. En cambio, si tú invocas el derecho de rectificación, adjuntas tus pruebas del pago, la central de riesgo tiene 10 días para responderte, ¿ya? Yo lo he utilizado el derecho de rectificación hasta con el Registro Nacional de Condenas. Obviamente para presionar, porque demoran mucho en actualizar, o sea, sacar a la persona de ese registro. Pero yo recomiendo el derecho de rectificación, ciertamente. Y Gracias. lo he utilizado, como les digo, y funciona. Funciona. Listo. Entonces ya vamos a lo último. Nos quedan solo 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las obligaciones que tienen las empresas que están encargadas del tratamiento de datos personales o que tienen bancos de datos personales de su titularidad. Entonces, siempre recordar que el titular del banco de datos es una persona natural o jurídica de derecho privado o público que determina la finalidad y contenido del banco de datos. Es decir, al que se le ocurra crear el banco de datos, el que establece su finalidad o propósito e impone las medidas de seguridad del mismo. El responsable de tratamiento puede ser el mismo titular o una dependencia, oficina o dirección o gerencia dentro del titular, dentro de la empresa titular. Y lo más importante aquí es esta figura, la figura del encargado de tratamiento. ¿Por qué?
porque yo creo que por lo menos el 70% de los incumplimientos en materia de protección de datos personales tienen que ver con el encargado de tratamiento, que es, sobre todo, en nuestro país son terceros a los que uno le transfiere datos personales para que realicen una acción concreta. Por ejemplo, yo contrato a un call center para que llame a mis clientes y les cuente de la última promoción que estoy ofreciendo. El call center es un tercero al que yo le tengo que transferir la información de mis clientes para que realicen una actividad que está en el marco de un contrato. Y si yo no, como empresa titular del banco de datos, no pongo en ese contrato las cláusulas necesarias y hago las auditorías y fiscalizaciones necesarias, ese tercero puede hacer un festín con los datos de mis clientes. Usarlos para finalidades distintas, usarlo con otros clientes, y el sancionado voy a terminar siendo yo como empresa que contraté a este tercero. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas principales obligaciones. Efectuar el tratamiento de datos personales solo si pudimos obtener el consentimiento válido. No recopilar datos personales de forma fraudulenta, desleal o ilícita, ¿no? Obviamente. Recopilar solo aquellos datos que sean necesarios para alcanzar la finalidad informada al titular, que es el tema de la proporcionalidad. No utilizar datos personales para finalidades distintas, salvo procedimientos de anonimización o disociación. Es decir, yo tengo los datos personales de clientes y yo nunca les dije a mis clientes cuando capté sus datos que los iba a utilizar para alimentar inteligencia artificial. Pero me interesa usar inteligencia artificial para determinar patrones de consumo, ¿no? Solo lo podría hacer, o sea, darle ese nuevo uso a esos datos si yo los anonimizo, es decir, o los disocio, es decir, saco, por ejemplo, edad o alguna preferencia, pero la desvinculo de la identidad de mi cliente. Solo me quedo con ciertos datos cualitativos y con eso alimento a la inteligencia artificial, por ejemplo. Solo así lo podría hacer. Si no, no puedo, tendría que pedir consentimiento nuevamente para ese otro uso, ¿no? Si no hay una anonimización. No limitar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales, es decir, dar la facilidad para que pueda ejercer sus derechos ARCO. Sustituir o complementar los datos personales cuando sean inexactos o incompletos, que tiene que ver con el principio de calidad. Eliminar aquellos datos personales que han dejado de ser necesarios o se haya vencido su plazo para su tratamiento. Y proporcionar a la Autoridad de Protección de Datos Personales la información que requiera sobre el tratamiento de datos y el acceso a los bancos de datos, ¿no? Sobre todo para fines de fiscalizaciones que hace la autoridad. También las empresas tienen la obligación, y entidades públicas, la obligación de inscribir ante la Autoridad de Protección de Datos Personales todos los bancos de datos que gestionan. Ojo, no es que le tenga que transferir a la autoridad los datos, son formularios que se llenan, sobre todo declarando la categoría de datos que capto, las finalidades de uso, mi dirección, mi identificación con la empresa y las medidas de seguridad que impongo. Pero tenemos, todas las empresas tenemos que registrar nuestros bancos de datos y eso se puede consultar de manera pública en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. La confidencialidad también es otra obligación de los titulares de bancos de datos personales, que la empresa y todos sus trabajadores deben resguardar la confidencialidad de los datos a los que tienen acceso en el marco de la relación laboral, ¿no? Otro deber es el que estábamos comentando, el deber de informar. No solo las finalidades, sino también
una serie de cosas como son, no sé si lo tengo aquí, sí, ahora les voy a decir qué se debe informar. ¿Y dónde se plasma esta información? Ya sea en las políticas de privacidad, si estamos hablando de un sitio web, o en un documento aparte que pueda ser un anexo a un contrato sobre la política de protección de datos personales. ¿Qué se debe informar? Y como les digo, esto está desarrollado en la guía sobre el deber de informar. Tenemos la obligación de indicarle al ciudadano, cuando captamos sus datos, primero quién soy, identificarme como empresa, entidad pública o persona natural que está captando el dato. Identidad, domicilio y RUC, de ser el caso. La finalidad de la captación y tratamiento de datos, que eso ya le hemos hablado. Si es un formulario, qué datos son obligatorios y cuáles no. ¿Cuáles son las consecuencias de proporcionar tus datos o la negativa de hacerlo? Si como empresa realizas transferencias de datos a nivel nacional o internacional. El número de registro del banco de datos, donde vas a almacenar esos datos personales. El registro que hemos hecho, como les dije, ante la Autoridad de Protección de Datos. Uso de cookies, ¿no? Si el sitio web, si estamos hablando de un sitio web, utiliza cookies o no, qué tipo de cookies, ¿no? El tiempo por el cual se almacenarán los datos captados y la forma en la que pueden ejercer los derechos ARCO los ciudadanos. Ya les digo, un correo electrónico, una página web, una dirección física. Ya, todo esto se debe informar en la política de privacidad, de manera detallada, sencilla, expresa, inequívoca y previa a la captación. ¿No? Si es un formulario impreso, eso debe estar en la cláusula informativa de datos personales, en papel. Si es un formulario virtual, en el documento web llamada política de privacidad. Si es una app, también debe tener una política de privacidad. Y si es una llamada telefónica, debe haber un speech, ¿no? O una locución breve de la política de privacidad. Y referencia a dónde encontrarla integralmente. Y ya para finalizar, la ley y el reglamento hablan de las transferencias de datos. Es decir, que la empresa titular le transfiera a un tercero a nivel nacional o internacional los datos personales que ha captado, ¿no? Ya sea de cualquiera de sus bases de datos. A la transferencia internacional se le conoce también como flujo transfronterizo. Y una transferencia nacional básica, que cualquiera puede conocer, es esta. Soy una empresa que vende por internet y como no tengo tienda física, necesito contratar a esta empresa para que realice la entrega a los clientes. Esta empresa de acá vendría a ser, ¿qué? Ya hemos dicho, un encargado de tratamiento. Y ciertamente le tengo que transferir, y esta empresa está domiciliada en el Perú, le tengo que transferir los datos de mis clientes, los que me han comprado, para que puedan hacer la entrega de los productos. Y la transferencia internacional o flujo transfronterizo, otro ejemplo es este, ¿no? Tengo una empresa local en el Perú, pero que tiene una casa matriz en España, por ejemplo. Y yo periódicamente tengo que transferir los datos de clientes a la casa matriz para fines de auditoría y control. Como está fuera del país, aquí se trata de un flujo transfronterizo de datos personales. Lo mismo ocurriría, también se consideraría flujo transfronterizo, no sé si tengo el ejemplo acá, si yo tengo datos personales en algún software que esté en la nube, que tiene almacenamiento en la nube, y los servidores de esa nube están en el exterior. También en esos casos se considera flujo transfronterizo. ¿Ok? Bueno, con eso culminaríamos, estamos justo en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta sobre estos temas. Quedo atenta a cualquier consulta o duda que puedan tener.
Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Buenas tardes, qué gusto saludarle, excelente presentación que hemos tenido esta tarde. Y yo quisiera consultar Muchas al gracias. especialista en relación cuando, digamos, nuestros datos son utilizados en alguna página web de alguna organización extranjera y no estoy de acuerdo con el uso de mis datos y si en esta organización extranjera no aplica la legislación peruana, ¿cómo puedo defenderme del uso de los datos? Muy buena pregunta. Aquí, bueno, lamentablemente sí, ¿no? La jurisdicción de nuestra Autoridad de Protección de Datos Personales es territorial. Pero sí puedo comentar que la mayor parte de países en el mundo, no lo voy a decir todos, pero gran parte de los países tienen normativa de protección de datos personales o algo similar a ello, ¿no? Entonces, yo recomiendo revisar la política de privacidad de ese portal, si es un portal web, y ahí debe haber algún correo electrónico o canal para hacer valer algún tipo de derecho o requerir la supresión de sus datos personales. Yo sugeriría eso, pero competencia de nuestra autoridad de datos personales no va a haber, salvo que esa empresa tenga alguna sucursal o subsidiaria en el Perú donde se pueda jalar jurisdicción por ahí. Caso contrario, se tendría que conseguir un abogado local, ¿no? Aquí Gustavo nos dice, ¿debe existir una relación contractual entre el responsable y el encargado? ¿Y quién responde en casos de tratamiento indebido? Definitivamente debe existir una relación entre el titular o responsable del banco de datos y el encargado de tratamiento. Y ese contrato debe ser súper robusto. ¿Por qué? Porque ante cualquier uso indebido de esos datos, el titular del banco de datos va a tener la responsabilidad. Eso sí, si hay un contrato de por medio y es evidente que el encargado de tratamiento ha hecho lo que le ha dado la gana, incumpliendo el contrato, eso va a servir como argumento de defensa ante un procedimiento ante la Autoridad de Protección de Datos. Pero el titular siempre termina siendo el responsable cuando decide darle a un tercero los datos personales que él captó, ¿no? Sí, adelante con la pregunta. Gracias, doctora Fátima. Y en relación como le hacía la consulta cuando las empresas emiten factura y también deben de tener su Ya. registro de clientes, ¿cómo hacer en Sí esos me casos? acuerdo tu No, no, pregunta, sí me así acuerdo es, la la pregunta. obligación de las Ya. empresas. ¿Tienen obligación de tener un registro para clientes? Te cuento. Si tus clientes son personas naturales, definitivamente estamos hablando ante un banco de datos de clientes que tienes que registrar ante la Autoridad de Protección de Datos. ¿Ya? Definitivamente. Ahora, sobre el consentimiento. La ley en su artículo 14, sino que ya no nos ha dado tiempo, tiene todas las excepciones al consentimiento, es decir, hay situaciones en las que yo como empresa puedo usar tus datos sin tener que cumplir con esas características del consentimiento que hemos visto. Y una de esas excepciones es cuando yo tengo un contrato que nos vincula y esos datos son necesarios para la ejecución del contrato. Es decir, en nuestro país, si yo te vendo un bien o un servicio, tengo que emitir factura. Entonces, está implícito de alguna manera que voy a tener que utilizar tus datos para emitir esa factura. O sea, no podría darte el servicio de otra manera. Por eso, para ese fin en particular, no requiero el consentimiento, lo cual no implica que yo no tenga que cumplir con el deber de informar. Es decir,
decirle al cliente en mi política de privacidad que una de las finalidades para las cuales yo voy a usar sus datos es para facturación. Ya, Eso es lo que entonces puedo hacer. sí, de manera verbal, no necesariamente en algún No, 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 documento no, no. escrito, Claro, es un documento por escrito. escrito que va a Sí. ser tu política de privacidad, que la puedes tener en tu página web, que puede estar como anexo al contrato con tus clientes. La forma no implica, pero tienes que haberle comunicado. Ya, porque en el, digamos, en el uso diario, panaderías, restaurantes, peluquerías, etcétera, que tienen un trato directo con personas naturales y en ese sentido comunicarles uno a uno en cada acción de servicio, comunicarles a cada uno no se da, o sea, no se dificulta la entrega de ¿Sabes solicitar su qué puedes hacer en consentimiento. esos casos? En esos Ujú. casos es, si al final es simplemente entrar a un restaurante o una bodega de consumir, ¿qué se hace ahí? Se pone en la recepción del restaurante o en la caja, en un Ya, acrílico, no sé si has visto, se sí, pone ahí la política de privacidad. El que quiere la lee, el que no quiere no la lee. ya, y de esa manera se comunica, sin necesidad de tener un Ahí consentimiento firmado. no, porque como tú dices, como es una prestación que se da Así es, sin que medie una captación, o sea, la gente va, pide, compra y pasa su tarjeta de crédito, nada más. así es. Entonces, como no hay un punto de captación, ahí lo único que puedes hacer es poner tu política ahí a la vista, ¿no? Sí, porque ahora sí, mayormente estamos observando que clientes solicitan boletas o facturas con su DNI. Ya, entonces, Claro, ahí hay es que un sí, acceso de ahí datos. sí tienes que poner, o sea, tiene que estar explícito en tu política de privacidad y hacer tus mayores esfuerzos para hacerla de conocimiento de estas personas, ya sea Ujú. teniéndolo en tu página web, ya sea teniéndolo en algún lugar visible en, en el sitio de despacho, en la tienda o en la empresa, ¿no? Gracias, doctora, muy amable. No hay por qué. Sí, doctora, muchísimas gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo. Es algo muy valioso para todos nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de Biloyer. Para nosotros siempre es un gusto, es un honor tenerla como ponente en nuestros eventos que desarrollamos, doctora. Muchísimas gracias y esperamos que tenga una excelente noche el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Estimados participantes.